Bueno, buenas tardes. Vamos a grabar nuevamente la clase porque tuvimos un inconveniente, así les queda a todos lo que vamos a tratar de hablar sobre las recomendaciones bioéticas en la toma de decisiones en la crisis de la pandemia COVID-19 en las UTIs. Eh, Vamos a trabajar primariamente sobre qué temas nos interesa desarrollar, la situación actual de la pandemia, la bibliografía, cómo conseguimos nosotros bibliografía sobre los temas de bioética, los principios bioéticos fundamentales, el rol del Estado, la administración de recursos, la protección personal de la salud, el árbol decisional, qué hacen otros países y qué hacemos nosotros. Bueno, la pandemia, como definición, es cuando una afectación compromete a más de un continente. Ustedes saben que un brote es algo circunscripto en un lugar pequeño y en el tiempo, acotado. Ese brote se puede expander y entonces puede haber una epidemia con distintos lugares en donde se desarrolle, se expande más en extensión y también en el tiempo. Pero cuando ya afecta más de un continente, se llama pandemia. Es una extraordinaria y sostenida demanda en el sistema de salud. La historia de las pandemias nos ha acompañado a lo largo de la humanidad y todos conocen, posiblemente no cifras, pero sí conocen eh, que han existido tremendas pandemias, por ejemplo la de la Yersinia pestis, que mató 200 millones de personas y que se mantuvo durante casi 4 siglos, venía desde Asia, la transportaban las ratas con sus pulgas y picaban a la rata y la infectaban, y la rata iba atrás de los comerciantes y a lo largo de toda Europa, atrás de la comida que dejaban los comerciantes en sus caminos, de modo que hasta que se supo todo el recorrido tardó como 4 siglos. También la viruela, ambas fueron traídas a Latinoamérica, traídas a América con la conquista, mató 56 millones de personas. Después está la gripe española, mal llamada española, se describió en España por primera vez. Y fíjense la epidemia de SIDA, de VIH-SIDA, que mató cerca de 25 a 35 millones de personas, según se considera. Y aquí estamos chiquititos nosotros con este nuevo coronavirus, que es un germen conocido desde el punto de vista de su taxonomía, pero tiene un genoma diferente a los anteriores. Bueno, siguiente. Fíjense hoy, 19/5, a las 7 de la tarde, hay 4.881.619 personas confirmadas. Este es el orden, este es el Johns Hopkins que todos los días pone y en tiempo real va poniendo los casos. Y estos son lamentablemente todos los fallecidos, 322.457 da un 6,6 y algo de mortalidad. Pueden consultarlo cuando quieran. Y este es el mercado de Wuhan, en China, donde además de vender animales muertos, también venden un montón de animales vivos, ¿verdad? Es una costumbre ancestral, pero no es que no tengan mercados como los nuestros, tienen excelentes supermercados y cadenas, pero esto se conserva de alguna manera y hay mucha gente de menores recursos que acude a estos lugares y compra cualquier tipo de bicho. Esto se cerró. Cuando fue lo de la pandemia, se ubicó en la zona y se cerró. El murciélago, que se vende vivo y que se hace sopa de murciélago, convive de alguna manera con los coronavirus y con otros virus, pero no reacciona, o sea que no tiene un intercambio, no hace inflamación y transmite y convive con estos virus.
Esta es la línea de los coronavirus, solamente de los beta coronavirus, solo de los beta y alfa, beta, gamma y un montón. Y aquí están explicados los genomas, que son muy similares, pero tienen alguna pequeña diferencita de este grupo del SARS-CoV. Acá está el SARS-CoV-2, que es el que nos interesa a nosotros. Miren, hay varios genes muy similares y una pequeña diferencia, todos los nombres y apellidos. Bueno, siempre está el murciélago dando vuelta. Este es el MERS, que fue transmitido por los camellos, y este es el primero, el SARS-CoV-1, que fue la epidemia del 2002. Cuando uno tiene que estudiar algún tema en especial, se dirige hacia las fuentes de información. Clinicaltrial.gov es de la Biblioteca Nacional de Medicina, que pertenece al Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, y aquí están 206 países adheridos y publican lo que está en marcha. Fíjense, publican todo lo que está en marcha. Estos son nuevos. Cuando uno pone COVID-19, hay 1.552 estudios en marcha. 1.552 en el día de ayer. Pero cuando uno pone bioética en COVID, no sale nada. Obviamente, no es la misma bibliografía la que uno debe y la que uno tiene cuando está hablando de bioética. Eso es así, y en bioética tenemos marcos referenciales que son completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, los vamos a buscar y vamos a hablar de estos marcos referenciales. Tenemos de la Organización Mundial de la Salud una guía muy importante que es del año 2016 y que tiene todo lo que sugieren desde el punto de vista ético en las pandemias o en las epidemias. Y también conocemos este libro que es de la Society of Critical Care, que es un libro que habla básicamente de cómo encarar estos desastres internacionales y cómo se hace para el manejo claro y ecuánime de estos procesos. También tenemos bibliografía argentina, que tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar acá. Este libro es muy bueno, se los dejo, de una abogada que estuvo acá en Jujuy, muy capaz, Dina Magnante, y que habla de bioética clínica. ¿Qué pasa en las pandemias? En las pandemias hay tres problemas graves. Uno, la sobresaturación de los servicios, todos en general, el agotamiento de los recursos de salud, que esto es muy claro, y el desequilibrio entre lo que se puede ofrecer y lo que demanda la epidemia. O sea, las exigencias en corto tiempo se hacen mucho más grandes de lo que se puede ofrecer. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver qué vamos a hacer con los recursos y cómo los vamos a adjudicar. En los países desarrollados ha habido problemas en la adjudicación de los recursos. Miren, este es un artículo que hace poco que salió dentro de la pandemia que dice la adjudicación transparente de los recursos escasos. Esto es norteamericano. Y ellos también hablan de recursos escasos. El reuso, la reutilización del N95 en Estados Unidos. Aparecieron guías de cómo aseptizarlo. En Italia hay muchos muertos en espera de camas de internación, acaecidos en sus domicilios. Lo mismo en Corea del Sur, que pudo gobernar muy bien la pandemia en un momento determinado. Pero miren, en Daegu, una zona muy afectada, moría la gente en sus casas. Y en Gran Bretaña hubo quejas importantes de los profesionales que le faltaba el equipo de protección personal. Y en Alemania salió por todos los diarios, los noticieros y las revistas, 2 médicos o 3 o 4, no sé, pero yo vi 2 desnudos en la puerta del hospital protestando porque no tenían equipo de protección personal. Estamos hablando
de países que supuestamente tienen todo armonizado con las necesidades. Entonces, en la medicina de catástrofe, la primera conclusión es que debemos tener normativas elaboradas con justicia distributiva, con buena asignación del recurso en salud y propiciar un proceso justo en la toma de decisiones, pero sobre todo basados en los respeto a la protección de los derechos humanos, que son, digamos, ese es de donde salen las reglas y principios más importantes derivados del valor de la dignidad de la persona. ¿Sí? Entonces, la protección involucra a toda la sociedad más débil, a la marginalidad, a la pobreza, a los adultos mayores, discapacitados y a los enfermos crónicos, atender a la vulnerabilidad de los sectores. Entonces el Estado tiene un rol fundamental, según la Organización Mundial de la Salud, y es un paraguas enorme que tiene que cuidar al sector de salud, que es el que más va a poner en juego toda su artillería y va a tener más riesgo. Es el riesgo mayor que corre el personal de salud por atender todo esto que es cuidar a la sociedad y atender en el campo de batalla. Entonces, el Estado tiene que garantizar lo que nos va a proveer para que podamos hacer frente. Nadie manda a la batalla a soldados sin equipamiento, municiones y artillería y armas, ¿verdad? Entonces, desde la bioética, lo que se dice siempre, primero por definición, es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la atención de la salud, desde los principios y valores morales más altos que podamos tener. Entonces son definiciones clásicas de lo que es el estudio de la bioética. Y nosotros nos vamos a basar básicamente en lo que es la dignidad humana, que hace referencia a un valor intrínseco, inalienable de todo ser humano, que es independiente de la condición socioeconómica, la raza, la religión, la edad, el sexo, y es la base de todos los derechos, todos los principios y reglas que vamos a desarrollar, nacen de este concepto de la dignidad humana. Es el valor de la persona humana, ¿verdad? Las personas tenemos dignidad, no tenemos precio, tenemos dignidad, va por encima de todo. Y para ilustrar claramente lo que es el otro, lo que es la dignidad del otro, la presencia del otro, el espejo que me da dignidad a mí por ser yo una persona que me espejo en mi semejante, Fernando Savater, que es un filósofo español y escritor, en su sobre ética para Amador, Amador es su hijo, por supuesto, él le enseña ética a su hijo con ejemplos y pone este ejemplo. Este es un ejemplo muy claro de lo que es la dignidad y de lo que es el otro, la persona. Habla sobre Robinson Crusoe, que es un libro clásico y el precursor de la novela no moderna inglesa. Él vivió como 28 años en una isla y una gran parte de su vida fue como un animal, porque estaba solo. Sabía que había otras islas enfrente o cercanas que tenían caníbales, porque lo había visto, los caníbales, pero él estaba solo en la isla. Y estaba orgulloso, porque después de su naufragio pudo desarmar el barco, traerse pólvora, traer un gato, un perro, traer un montón de utensilios, se armó un refugio, hasta una empalizada para cuidarse de los animales, tenía como un orgulloso sombrilla con una palmera que él la describe. Después de una tormenta, camina por la isla y ¿qué encuentra?
en esa isla que él se había apropiado y que estaba rodeado de animales y plantas, hasta cabra tenía para darle leche. Se las arreglaba con una buena vida de náufrago solitario. ¿Qué encontró? Se sobresaltó, tenía un pie humano. Cuando él encuentra el pie humano, encuentra esa dignidad del otro. Es un humano, no un animal. Ya no estoy solo en la isla. Y tengo un espejo. ¿Qué será, mujer o hombre? ¿Enemigo? ¿Caníbal? ¿En qué idioma hablará? ¿Qué trato me dará? O sea, ¿me querrá comer? Entonces ahí encuentra al otro y nosotros nos dignificamos en el otro, ¿verdad? Y ahí están los límites, la misión de la dignidad de que es la conciencia crítica del otro. No podemos hacer cualquier cosa al ser humanos y tomamos las decisiones con el mismo respeto hacia el otro que te debes a ti mismo, porque los seres humanos nacemos dignos, iguales en dignidad. Y una persona que no se respeta, es difícil que respete a los otros. Entonces, partiendo de la dignidad y con ese ejemplo, que las cosas tienen precio y el ser humano dignidad, intangible, omnipresente y fin en sí mismo, de ahí se derivan todos los principios insosolayables, aún en medicina de catástrofe, con la autonomía, la beneficencia, la no beneficencia, la equidad, veracidad y justicia distributiva. La autonomía es el derecho de la persona de disponer de su propio cuerpo cuando está lúcido y cabal en su... entiende todo lo que pasa. Puede decir, no quiero esto, no quiero lo otro. Es una autonomía del ámbito privado. Beneficencia también privada es cuando el individuo no puede tomar decisiones porque tiene una lesión cerebral o porque las circunstancias lo han puesto en hipoxia cerebral o tiene una situación metabólica complicada. Quien es su subrogante es el equipo que lo atiende, el equipo de salud y el médico al frente. O sea, ambos son del área privada y nos hacemos cargo porque el paciente no puede optar. Después vienen los otros que ya son más públicos, de no dañar, de ser equitativos con el otro, ser veraces, y después está la justicia distributiva, en cuyo caso ahí la justicia es la asignación, es darle a cada uno lo que le corresponde, lo que le pertenece, y ahí entra el Estado a jugar. Entonces el compromiso del sector de salud es que tiene más deberes que la gente general, más deberes, tiene más riesgos asumidos en el colectivo que otros, tiene más que pedir a la responsabilidad del Estado, que tiene que cuidar al personal de salud. Y requiere una actitud solidaria de parte del resto de los trabajadores de la salud que están menos recargados en la pandemia. Y a esto me refiero, y voy a volver, porque nosotros vamos a estar muy recargados, pero por ejemplo, un cirujano plástico no va a estar recargado, porque se suspendieron todas las cirugías programadas. Entonces puede dar una mano en determinadas cuestiones y habilidades manuales quirúrgicas con nosotros. O podemos pedir a otros médicos que nos reasignen funciones y enfermeros, por supuesto, que trabajen con nosotros, con nuestra supervisión. A eso vamos con la actitud solidaria. Hay que planificar y ahí empieza el reloj rápido para no desamparar al prestador y al enfermo, con criterios científicos sólidos y éticos, como dijimos, en un estado de derecho con equidad y justicia, y lograr el mayor beneficio posible con los recursos que tenemos y siempre mitigando el daño para hacer el mayor beneficio a todos o a la mayor cantidad de gente
Y eso se llama triage y ya lo vamos a volver sobre el tema del triage. El personal de salud tiene la obligación de estar capacitado, debe estar correctamente informado en el día a día, debe tener a sus sociedades científicas a mano, debe recibir su información todos los días. Nos saturamos de información de la SATI, de la Sociedad de Infectología, las evidencias mundiales, tener protocolos nacionales y provinciales. A mí me tocó hacer el protocolo provincial de ventilación mecánica, por ejemplo, y adjudiqué a un médico intensivista 6 respiradores para supervisar. En otros protocolos ponen 8. Y la verdad que uno cuando va a la mañana, a las 7:30 de la mañana, nosotros tenemos 12 camas y yo puedo ver 12 pacientes y la mayoría está respirado. Pero pusimos 6 intensivistas con 2 médicos más que tenían 3 camas a cargo. ¿Cuándo nos sobrepasen, digamos, en la situación de crisis total? Con 2 médicos más, que puede ser un residente de clínica, un residente de anestesia, puede ser un neumonólogo, puede ser un anestesista, pero supervisado por la falla orgánica múltiple que tienen nuestros pacientes de terapia por un médico intensivista, que está entrenado en el respirador y en los otros equipos, por supuesto. Proteger a las personas vulnerables es nuestra meta fundamental. Enfermos y adultos mayores, personas de bajos recursos, personal de salud expuesto. Y esto lo vamos a volver a decir. Y la actuación del profesional tiene que ser con la justicia que hemos dicho. Tenemos un deber de cuidar, responsabilidades administrativas que no podemos soslayar, con transparencia, nada por debajo de la mesa, todo cada supererogatorio, que no lo vamos a poder hacer, con solidaridad laboral y solidaridad con el equipo y confianza en el equipo, no perder la confianza en el trabajo que tenemos de grupo. La gravedad de la pandemia va a poner a nuestros equipos en uso máximo. Fíjense, el distrés respiratorio es una situación clínica de gravedad, extrema mortalidad. Hay pacientes que sí se van a beneficiar con los respiradores y otros que no. Entonces, a los que les va a ser útil, hay que hacer una buena selección y hay que saber manejar bien estos equipos, que por supuesto somos nosotros los intensivistas los que estamos entrenados en la falla multiorgánica, que trabajamos todos los días, ¿verdad? Esto de los respiradores ha generado muchísima polémica, salió en los diarios, hay que comprar respiradores, qué sé yo, pero bueno, yo hice un escrito que mucha gente lo leyó, y lo publicamos en Facebook, y también lo publicó la Sociedad de Terapia Intensiva en su página, donde dice, no es un respirador solo. Atrás de la máquina hay un equipo de enfermeros capacitados, médicos intensivistas diplomados, que sacaron su especialidad, kinesiólogos entrenados en pacientes críticos. No es así que yo compro determinadas cosas y ya está. Es como que a mí me digan, vos tenés que ser hemodinamista. ¿Y cómo voy a ser hemodinamista? Y primero tengo que ser cardiólogo. 4 años de residencia y cardiología, después 2 años en entrenamiento, poner catéteres y diagnosticar y tratar enfermedad coronaria, aneurisma, qué sé yo, todo lo que tratan. O sea, no es esto una cuestión de improvisación. Tenemos que tener el recurso capacitado, la enfermería que sabe de terapia intensiva, el kinesiólogo que atiende al paciente crítico, que sabe destetar, los intensivistas que hemos hecho nuestro proceso y nuestra capacitación y competencia, hemos rendido, hemos sacado título y revalidamos cada 5 años. O sea, no es así nomás. Entonces, tenemos un deber de planificar, y claro, ya hemos hecho nuestra planificación, porque la falta de planificación hace que los recursos se apliquen inapropiadamente.
Y entonces hay desperdicio de recursos y pérdida inadvertida de vidas. Se pierde la confianza en el sistema y se pierde la confianza en el triage y el racionamiento que tenemos que hacer. Todo con el reloj, todo con el reloj. Entonces, tenemos que aumentar los recursos. Hemos visto lo que pasó en Europa, hemos visto lo que pasa en Estados Unidos. Entonces nos apresuramos, porque todavía no había llegado, a planificar y aumentar el recurso. Cosa que siempre hemos cuestionado, que nuestras residencias de terapia intensiva quedan vacías. ¿Y por qué quedan vacías? Capacitamos a gente en el extranjero que viene, bienvenido que venga. Pero primero tienen que estar los argentinos. Y no se anotan porque es una especialidad compleja, mal paga, hay que hacer 2 o 3 guardias por semana, tienen un sueldo malo, no pueden hacer frente a una vida digna, tienen mucho estrés, es muy estresante, hay que estar muy sano, es una especialidad demandante. Y entonces, claro, se eligen otras especialidades, ¿sí? Entonces no es fácil que queden todas las residencias, ofrecemos residencias, pero nos quedan vacías, o poquito, o se nos desarticula porque no entran los residentes todos los años. Entonces, sumar más recursos humanos capacitados, materiales, esto pone en evidencia nuestros déficits en salud pública. Y esto es así en todos los países de Latinoamérica, pero les ha pasado en países desarrollados también. Entonces, solo después de haber hecho todo el esfuerzo máximo con el paraguas del gobierno, todos estos esfuerzos, vamos a aumentar la disponibilidad de los cuidados intensivos a fines de que la escasez produzca el mínimo impacto que traza el plan de distribución, para que podamos ofrecer a la sociedad. Y además hay que seguir atendiendo el no COVID, porque la gente se sigue enfermando de las cosas cotidianas que se enfermaba antes. O sea, no es que se terminó el no COVID. Entonces, los recursos tendrán que ser públicos, privados, articularlos, y militares. A lo mejor con nosotros no conocemos demasiados, hay algunos hospitales militares, pero en Estados Unidos, cuando uno leía los respiradores, decía 86.000 respiradores en Estados Unidos, pero después había 25.000 respiradores en stock. Y después había 35.000 respiradores militares. Muchísimo. O sea, sumar todo el recurso. Casi se duplicaba con el recurso que había. Así que a eso nos referimos. Los líderes no pueden mirar para el costado. Los líderes anticipan, toman medidas en los peores escenarios, en el primer eslabón de la cadena de responsabilidad para reducir la morbilidad, la mortalidad y los efectos indeseables del desastre. Este desequilibrio de la ABM, la ventilación mecánica en la fase avanzada, puede tensar el sistema de las terapias intensivas y hay que tener un plan de triage, privilegiando la mayor esperanza de vida y los criterios de ingreso claros de COVID y no COVID, los dos, ¿verdad? Entonces, el triage es buscar y seleccionar el que tenga mejor esperanza de vida con el tratamiento y tener los criterios de descarga de la UCI basados en un principio de proporcionalidad, no tratamientos desproporcionados, con justicia distributiva, asignarle a cada uno lo que merece y le corresponde, maximizando el beneficio del mayor número de personas posible. Y ustedes vieron que en Italia hubo personas que no llegaron al sistema de salud, ni siquiera a la puerta. Entonces, uno mira eso y son países desarrollados y dice, ¿qué puede pasar en nuestro país? ¿Qué puede pasar? Esto del distrés moral en el personal es algo que hay que hacer la profilaxis. Ello puede ocasionar mucho daño y burnout, lo que se llama disonancia cognitiva. Esto lo encontré escrito mucho en enfermería. La enfermería sabe lo que tiene que hacer y a veces no tiene el recurso. A veces no dispone y se va al final del día
con esta sensación del distrés moral, de no haber hecho lo que le corresponde. Yo lo que digo, siempre lo digo cada vez que hablamos de esto, de los cuidados inapropiados, es que uno debe seguir golpeando la puerta. Seguir golpeando la puerta. Un ejemplo, o dos ejemplos le puedo dar, tengo un montón de ejemplos, hasta escribano hemos llamado. Un paciente que ha hecho una hemorragia, una mujer que hace una hemorragia en la maternidad y no tengo para hacer diálisis, trabó el riñón hizo insuficiencia renal aguda, no porque uno de los filtros está con hepatitis B, no porque no tengo personal a la noche para dializar. Bueno, a ver, no es el único riñón, tiene que haber en otro hospital, y si no hay en otro hospital, a ver, director, conseguirme porque yo sé que si lo conecto le salvo la vida, o sea, no se está muriendo, tiene un riñón que no funciona y va a ser transitorio, en 14 días o 21 días va a recuperar la función. Entonces, el director, ministro, el ministro, y de última, al privado, y al privado, bueno, ya veremos cómo le pagamos, y si no, y bueno, Salta, si tengo 2 horas a Salta y una insuficiencia renal aguda, puede ir a Salta, puede ir perfectamente a Salta. No llegué a la pared me detiene, no llegué a la pared, tengo que seguir para arriba, y sentirme que hice eso al final del día, y me borde mi guardia, con eso bien hecho. Distinto es que ustedes tengan un paciente en falla orgánica múltiple y que necesita un trasplante de hígado. A ver, es un órgano que escasea. Me llamo a Buenos Aires, veo los centros de trasplante, me dicen no tengo, yo no puedo subirlo al avión, es otra cosa. Pero bueno, con lo que sabemos, el equipo debe hacer todo lo posible, llegando a la pared. Eso es lo que uno debe trabajar para no tener burnout, que es el estrés extremo que nos enferma, física y mentalmente. La disonancia cognitiva, lo que yo sé que hay que hacer y que hago otra cosa. Acá voy a tener parámetros claros de lo que tengo que hacer, porque vamos a tener un plan. Vamos a tener un plan, tenemos normativas. Entonces, ¿cuándo piensa la persona que son cuidados inadecuados? Cuando no planifico, cuando no hay transparencia en las decisiones. A este sí, a este no, este es mi amigo, este es político. No, se aplica el protocolo para todos, las arbitrariedades, cuando se excluyen colectivos en la toma de decisiones, especialmente enfermería, que está todo el día en el campo de batalla y después se toman decisiones y no se le ha preguntado, ni opinó. Y cuando no hay justicia distributiva, esto afecta muchísimo la salud del operador, muchísimo al equipo de salud. Hay que trabajar. Entonces, ¿cómo actuar y dónde actuar? Siempre hay un grado de incertidumbre. En medicina, esto no es un electrodoméstico. Yo no puedo decir en 6 meses tengo garantía, esto anda mal, bueno, lo devuelvo. No, hay incertidumbre, pero hay que achicarla al mínimo. Puede haber paciente con alguna directiva anticipada, cosa que en la terapia no es fácil, porque pocas o no una directiva. ¿Qué pensaba su papá de que si quería que lo conecten al respirador? No, nunca hablamos. O por ahí pasa al revés. Lo dializamos al señor mayor y ahí viene la hija y dice, no, mi papá no quería diálisis, ya venía lidiando con su diabetes, ya venía con los ojos mal, ya venía con impacto en las piernas. Uy, qué macana. No, metimos la pata, pero bueno, a ver, el equipo de salud tiene que verificar que eso sea cierto, buscar la familia es la que está instalada en la sala de espera, no el que viene una beca a muerte de obispo, es ese, que está a la mañana, que está a la tarde, que está a la noche, los interlocutores diarios, esta es la única hija y otra hija, ¿con quién vive? Usted también sabía que no quería dializarse, ¿y usted qué pensaba? Y a ver, ¿cuántos hijos son? 4. Bueno, los 4 sabían, que el papá no quería dializarse. O sea, hacer la investigación correcta, uno ya tiene más cancha con toda esta cosa. Y a veces hay dilemas éticos insalvables. Un hijo opina una cosa, el otro otra. Uno dice, el que convive con el papá, el que sabe más, que tiene bien aceitado el camino. Entonces, conocer los valores y preferencias de la persona.
Un EPOC que ya habló con su neumonólogo, que está con oxígeno domiciliario, y que dijo, no, yo no quiero entrar a los servicios de salud y entrar al respirador. Bueno, habrá que ver cómo le ponemos oxígeno, pero no lo vamos a entrar. Lo vamos a tratar de otro modo, en la zona de cohortización que tenemos, de cohorte de COVID, ahí estará el señor respetando su autonomía, en su momento lo dijo. Conocer los valores y preferencias de las personas, no solo la edad cronológica, sino la edad biológica, la edad de las arterias. ¿Qué fragilidad tiene? ¿Qué mortalidad tiene? ¿Cómo impactará el virus? Hay gente de 75 años que anda en bicicleta y anda al pelo. Ese se trata como una persona de 50, es lo mismo. O sea, tenemos que tener claro que la edad cronológica no es el parámetro, es la edad de las arterias, cómo ha influido el paso del tiempo en la reserva fisiológica de la persona. Entonces, hay personas de 55 años que tienen un montón de cosas que nunca se han cuidado, que son obesos, que son hipertensos, que son diabéticos. Es otra cosa. Y no puede subir ni una escalera. Bueno, la fragilidad, la morbimortalidad, la maximización de la supervivencia a la alta hospitalaria, la mayor cantidad de vidas salvadas, pero de años de vida futura, años salvados, la maximización de las posibilidades de vivir en cada etapa de la vida, el de 50, el de 60, el de 70, ¿verdad? Hay que hacer bien los diagnósticos de qué es lo que tienen. Entonces nosotros siempre categorizamos los ingresos, categorizamos a todos los enfermos. ¿Y por qué no lo vamos a hacer ahora también? Pacientes recuperables con admisiones correctas, pacientes irrecuperables, admisiones incorrectas, y también tenemos pacientes de dudosa recuperabilidad que muchas veces los ingresamos y decimos, bueno, en 48 horas, si esto no mejora, este paciente se va a descargar al piso, que van y vienen, que van y vienen. O sea, la ortotanasia, ¿sí? Siempre la ortotanasia, o el beneficio de la duda. Muchas veces en el privado tenemos criterios de admisión diferentes del público. Nosotros con el tema del politrauma, que más del 50% politrauma, bueno, ahora ha parado un poco con la pandemia y volvió a levantar cuando abrieron algunas cosas, pero teníamos menos pacientes en realidad, por lo que me parece que ahora levantando la barrera tiene que volver todo para atrás. Bueno, con el politrauma se le hace de todo, ahí no hay criterio de admisión, ¿verdad? Entonces, en el triage de pandemia es una modificación temporal y excepcional de los criterios, pero tienen que estar compartidos por todos los intervinientes en el proceso. Tener un plan de contingencia, donde vamos a concentrar los enfermos, no ingresar a las personas que se prevé un beneficio mínimo, ver las expectativas de vida, la edad es relativa, siempre pesa la reserva fisiológica, eso es fundamental, y en caso de desestimar un ingreso a la UCI, hay que ofrecer las alternativas y dónde van a estar. ¿Dónde van a estar? Y es obligación el tratamiento paliativo por ley. Ustedes saben, con la ley de la muerte digna, tenemos renglones extensos de tratamientos paliativos. Y acá va a haber que hacer aislamiento, obviamente. Entonces, en la pandemia, que tenemos un triage, una modificación temporal y excepcional de los criterios que todos deben compartir, los intervinientes, hay un plan también de adecuación terapéutica y hay que documentarlo en la historia clínica. Y en caso de complicaciones se hace el desescalamiento, la desintensificación terapéutica y se hacen las medidas paliativas, como dijimos, ¿verdad? El mundo real, evitar el criterio del primero en llegar, primero en entrar. A ver, por ahí tengo 2 o 3 pacientes y tengo que evaluarlos, hay uno que entró último, pero que, bueno, tiene menos edad y no tiene ninguna enfermedad, y bueno, tendré que ver todo eso, el que más se beneficie, y no ingresar a personas que tienen un mínima posibilidad por el fracaso multiorgánico que tienen, de beneficiarse. Lo que no tenemos que hacer es improvisar. El sistema de decisión tiene que estar antes, que garantiza la aplicación de los principios éticos correctos y apropiados para una situación de emergencia.
ubicar el pico de la mayor demanda. ¿Cuándo va a ser el famoso sistema de aplanamiento de la curva que tanto hablamos para Buenos Aires, bueno, Córdoba, Río Negro, Chaco, que son los más afectados? Evitar la crisis del sistema de salud, prolongarlo en el tiempo con menos casos para que tengamos camas en la terapia intensiva, redistribuir el personal, cancelar procedimientos selectivos, lo que yo les decía, la cirugía plástica, por ejemplo, evitar turnos presenciales, evacuar con telemedicina, y el tema de cómo vamos a manejar los equipos, cómo se va a hacer, si hay escasez, cómo vamos a cuidarlos y cómo lo vamos a reesterilizar. Nosotros con este tema de la reesterilización tuvimos un webinar con la gente de España, que eran como 8 médicos, de los cuales 50% estaba infectado y estaba cuarenteneado en su casa, porque estaban infectados, la mitad se infectó, porque al principio tenían mucho equipamiento y después tuvieron que reesterilizar. Y la medida de cuidado, cuanto más circula el virus en distintas áreas, hay más riesgo de contaminación y hay más riesgo de contagiarse. Entonces, tenemos que tener en claro todo eso. Ellos cuando hablaban de cómo les fue, era el equipo que había hecho, y estaba Gabriel Heras, uno de los fundadores, digamos, de esto, humanizando las terapias intensivas, la apertura, que entre la familia, que eso ya se hacía en neonatología, en pediatría, y nosotros también, nos costó, pero lo abrimos, no tan estricto el horario de visita, que ayuden a bañar. Volvimos para atrás, porque el paciente está en aislamiento. Entonces hubo que volver, es la antítesis de lo que se había trabajado en estos últimos 10 años, por lo menos, en la apertura y la humanización de la terapia intensiva. Esto volvió para atrás, todo por telemedicina, todo por la pantalla, los grababan, los pacientes pedían informes por teléfono, si querían los grababan con el celular. Cuando le cambiaban la medicación, si quería la familia, lo veía en el respirador, lo veía con la kinesióloga, lo veía con la enfermera, le cambiaba la alimentación, veía el respirador, el entorno, porque, bueno, están alejados, no pueden entrar. Entonces todo eso cambió, todo eso cambió. Fíjense el acceso al sistema con los no COVID. Miren esto salió ayer, antes de ayer salió. Esto es en California, en un hospital de 150 camas, un hospital chico, cualquiera de los nuestros. Este es un briefing, no es el New England de la semana. Miren cómo cayó la demanda. No van, porque tienen miedo de contagiarse. Entonces miren las muertes súbitas. En febrero 42 de esta población, y en marzo 61. O sea, el infartado no advierte el dolor previo o no va. Y esto hay que seguir con los tratamientos oncológicos. Tendrán que tener una entrada por otro lado al hospital, porque tienen miedo de contagiarse, claramente. Entonces, bueno, se esperan en su casa. La ventana para la trombolisis en el ACV trombótico o embólico, todo eso está ocurriendo. Y esto lo publicaron ellos, en California, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, nosotros que siempre leemos cosas en español, también en inglés, pero mucha gente lee español solamente, tenemos los artículos españoles sobre las recomendaciones éticas para la toma de decisiones en cuidados intensivos y en situaciones difíciles. Este artículo es muy bueno, ya habían hecho otro en marzo, y ahora fíjense todos los cuidados intensivos que se reunieron, y comité de bioética, y ellos sacaron un algoritmo que no es difícil, y es muy claro, yo se los pongo porque es muy claro, qué grupo entra prioridad 1, el que sabemos, un tipo sano, un paciente sano, que tiene una gran inestabilidad, peligrosidad, que está amenazado en la vida y necesita el ventilador. Necesita ventilación mecánica, necesita una depuración renal, ese ingresa a la UCI derecho. Después está el otro que puede ir para un lado o para el otro, no sabemos para dónde va a apuntar, que es un paciente que puede ir a cuidados intermedios, un semicrítico. Nosotros tachamos la BNI porque
por protocolo no la vamos a usar, por la aerosolización que da y el peligro para el personal de salud. Esto tiene que ver con la estructura de nuestras unidades. Nosotros no tenemos grandes habitaciones donde se puede poner flujo laminar, no tenemos eso. Entonces no podemos jugarnos así, hay que cuidar al personal. El personal socorrista no puede ser después una víctima. Entonces, esto hay que hacerlo, ¿no? Sí podemos poner una máscara con concentración alta con reservorio. Estos van a semicríticos, este puede pasar a este lado o puede descomplejizarse. ¿Y qué grupo no va a ir? Y el grupo que se beneficia poco, porque es un enfermo irreversible, terminal, con inminencia de muerte, o el que no se va a beneficiar porque tiene riesgo bajo y con una mascarita estará cohortizado en la zona COVID del piso. En el medio están los otros pacientes que tienen otras enfermedades, pero que ya se le ha dicho que no es un enfermo para intubar, o no es un enfermo para resucitar por sus asociaciones mórbidas, que ya viene con cierta limitación o adecuación del tratamiento, porque es un ingreso que va y viene. Bueno, tiene pocas posibilidades de recuperarse por su enfermedad crónica que trae, y encima tiene una aguda que lo va a matar. Entonces estos no ingresan y este grupo es el que ingresa, es clarito. Y hay un score, que es el score de Charlson, que es muy fácil de hacer. Esto está en internet, ustedes ponen la edad del enfermo y ponen si tiene un infarto de miocardio previo, demencia, esto es un puntito, le va a dar un puntito. Después enfermedad hepática leve le va a dar un puntito. Enfermedad hepática moderada grave le va a dar 2 puntitos. Y acá en leucemias, linfoma, en leucemia y linfoma le da 2 puntitos, pero en metástasis sólida le da 6 puntos y en SIDA, HIV, SIDA le da 6 puntos. Acá están los puntajes. Y esto le da el índice de Charlson de la posibilidad de sobrevivir a los 10 años. Entonces yo pongo, por ejemplo, 65 años, ningún pique acá. Calcular, y esto da 95.7 posibilidades de sobrevivir a los 10 años, por ejemplo. Tiene un montón de posibilidades, porque no tiene nada. Distinto es cuando, bueno, pico enfermedad hepática, pico un EPOC, pico neoplasia, y ya me da la sobrevida más corta, por supuesto. ¿Sí? Esto es un índice fácil. Ellos también hicieron una organización del recurso, que yo ya les expliqué, toda la recomendación que hay que hacer, la recomendación de la característica de la persona, sus enfermedades previas, la adecuación en la terapia, y los factores éticos, que ya lo hemos charlado, son recomendaciones en decisiones éticas difíciles, pero es lo que hemos conversado. También está en Estados Unidos este artículo, que después tiene una perspectiva, también en el mismo artículo, siempre sale el comentario previo y el artículo, ¿verdad? Sobre la adjudicación transparente. Y ellos también, no es discrecional, hay que dar prioridades, la bioética primero, al personal de salud primero, porque funciona el sistema, lo que dije, y no al que llega primero, sino al que más se beneficia, prioridad al personal, prioridad al que está haciendo investigación, o al que está anotado en un protocolo de investigación, también se le da prioridad, igualdad entre el COVID y no COVID, el que más se beneficia. Y también ellos proponen, y esto me parece bueno, un equipo de triage que no sea el que está directamente en la atención. Esto es difícil para nosotros porque no tenemos tantos intensivistas dando vuelta como para hacerlo, pero bueno, el grupo que lidera, la gente que no está haciendo guardia, puede armar teams y nosotros apoyar un día uno, un día otro día otro, para la toma de decisiones, tipo guardia activa, digamos, no en el lugar, pero al llamado, para ver y analizar y decir, no, yo creo que corresponde tal o cual paciente. Esta es una recomendación intersocietaria argentina que salió hace poquito,
hay como 11 sociedades y una red bioética latinoamericana, consejos de paliativos, en fin. No difiere de lo que hemos charlado, es más breve, digamos, pero bueno, tiene todo un algoritmo que es igual que lo que hemos conversado. No hay cambios, es lo que hacemos, así que no aporto nada. Y la guía ética de la Organización Mundial de la Salud dice exactamente lo mismo: la obligación de los gobiernos, la comunidad, salud pública, obligación del sector salud, la aplicación de la bioética, y después dice dos renglones que yo los anoté: obligación de compartir la información mundial, eso es importante, todo lo que se produzca hay que compartirlo. De hecho, bueno, los chinos el 31 declararon los 27 casos, el 31 de diciembre, y al día 7 ya tenían aislado el gen. Bueno, el primero cerraron todos los mercados, estos que mostré, y el día 7 u 8, ya, a la semana ya tenían aislado el gen. Y a los 10 días ya lo compartieron con el CDC en Estados Unidos, o sea que trabajaron rápido con este germen. El SIDA, 2 años tardó. 2 años tardó el aislamiento del genoma del VIH. 2 años. Ellos lo tuvieron en una semana. Entonces, ¿qué temas hemos tratado? Posiblemente me pasé 5 minutos. La situación de la pandemia a nivel mundial, la bibliografía, cómo se extrae para bioética, que no es lo mismo que para otros temas, cuáles son esos principios, el rol del Estado, la administración del recurso, la protección personal de la salud, el colectivo de la salud, el árbol decisional, ¿verdad?, qué hacen otros países y qué hacemos nosotros. Esto es lo que hemos tratado. Y la ética implica no vivir de cualquier modo y estar convencido que no todo da igual, pero no hay un reglamento para ser un buen ser humano. Esto es de Fernando Savater en sus libros de Ética para Amador y muchos otros libros de filosofía y de ética que tiene, que son fantásticos y altamente recomendables, la verdad, muy bueno, Fernando. Bueno, y saber lo que no se sabe ya es el mayor saber de todos, porque estamos escribiendo la historia ahora con coronavirus, la verdad. Hace falta lo mejor de nosotros. Y yo voy a hacer 2 agradecimientos. Uno, por su atención, muchas gracias por su atención. Y el siguiente, a Paco Maglio, gracias Paco, porque se cumplió el 16 de mayo, hace 2 días atrás, el aniversario de su muerte, hace 3 años que falleció, y la Sociedad de Medicina Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma le hace un homenaje, escribe su esposa, sus hijos, la Fundación Trauma, en la voz de Jorge Neira. Se puede consultar en la página, está muy lindo. Y este libro, él me lo regaló, el último que escribió, me lo regaló, y me llamó por teléfono y me dijo: Laurita, tengo el libro para vos. Así que bueno, grande. Gracias, Paco. Bibliografía. Bueno, no tenemos público en porque tuvimos que volverlo a grabar porque hubo un problema. Muchas gracias. Perfecto, quedó muy claro todo. ¿Le puedo hacer un par de preguntas? Sí, claro, si la puedo contestar con todo gusto. En Jujuy no tenemos mucha experiencia con los comités de bioéticas y yo no sé si en esta situación nos dará tiempo a conformarlos. A su modo de ver, ¿quién le parece que tendría que ser el que toma la decisión de asignar recursos si nos llega a suceder, si nos llega a llegar un pico que nos desborde? Sí, a mí me parece que las jefaturas tienen que tener un rol muy importante.
porque muchos de nosotros no hacemos guardia y muchos de nosotros podemos prestar esa colaboración, digamos, ¿no? Gente que está fuera de la guardia ya, pero que está en el tema. Es muy difícil, los comités de bioética en mi hospital hay, en los papeles, hay comités de bioética con enfermeros, un abogado, oncomatólogos, pero la verdad que no tengo memoria de que se hayan reunido más que 2 o 3 veces. Hemos tenido reuniones, pero situaciones muy puntuales, que daban tiempo. Una embarazada con una gestación de 24 semanas, una cosa así, diabética tipo 1, ¿qué hacemos? Síndrome nefrótico, va quemando, el chico tiene retardo de crecimiento, era muy chiquito, si salía, no sabíamos cómo iba a salir, pero bueno, era seguramente de extremo bajo peso. Bueno, ese es uno que me acuerdo, otro de un ELA, que también me acuerdo, que lo hemos hecho por comité bioética, pero no funcionan como deberían, porque estas cosas que vos preguntás, y con mucho acierto la preguntás, es porque no los tenemos a mano. Y nosotros sabemos lo que es trabajar a las 3 de la mañana. Todos los médicos de guardia lo sabemos. Entonces a mí me parece que las jefaturas que no hacemos guardia, podemos armar team de apoyo si eventualmente se nos está saturando el sistema. Eso es así. Perfecto. No sé si más o menos coincidís o... Sí, yo pienso que, bueno, pocas veces nos ha tocado a nosotros estar en esa situación tan extrema de tener 2 personas jóvenes y las 2 igual de posibilidad de recuperarse y no tener el recurso para darle, como ha sucedido en otros países. Esperemos que no nos toque a nosotros, pero a los que tenemos menos experiencia nos cuesta, digamos, tomar ese tipo de decisiones, así que seguramente vamos a estar consultando con los que están supervisándonos o tienen más experiencia. Y sí, yo creo, Miguel, que en esto vamos a escribir la página, ¿no? Y lo podemos ver, podemos anticipar cómo viene el tema, porque a mí me da la impresión que todos esos respiradores que van a poner en enfermería, en el sector de la escuela de enfermería en el Soria, la mano de obra, no sé cómo vamos a hacer con eso. Realmente es mi gran interrogante, ¿no? Por eso un poco yo decía, si a mí me dicen, a ver, vos tenés que ser hemodinamista te digo, cualquier ejemplo, hemodinamista en 1 semana, 2 semanas, 2 meses. Primero tengo que ser cardiólogo. Claro. Residencia y cardiología, 4 años. Después, me parece que tenemos obligaciones, los que tenemos más liderazgo. Y en eso sí, armar los teams para apoyar a los de guardia. Eso hay que hacer. Perfecto, muchas gracias. También decía... Una preguntita, Miguel, aprovecho. Sí. Hola. ¿Quién es, Ulises? Sí. Uli. Lau, te hago una preguntita en relación a esto que decís, que bueno, obviamente todo esto es nuevo para en todos los aspectos, y bueno, sobre todo porque no tenemos experiencia antes, y bueno, esto creo que siempre es un problema. ¿Tenés alguna manera o idea de si esto se puede medir de una manera relativamente sencilla o tangible, como para, no sé si por lo menos si plantearon el San Roque en base a, no sé si hacer alguna planilla o alguna manera de registrar estas cosas, porque bueno, en definitiva creo que, viste que Jujuy carece de muchas veces de todas estas cuestiones, y bueno, esta epidemia va a ser importante en el impacto, más allá de los resultados que tengamos, pero bueno, viste que no lo podemos medir. Y esto que vos decís es cierto, porque muchas veces esto es incierto en todos lados, y acá también me parece que lo va a hacer. Entonces, no sé si plasmarlo en algún lado por ahí nos pueda servir a futuro. Vos decís armar una base de datos de los pacientes que vayamos teniendo en la UTI. Sí. Un algoritmo, se me ocurre que es lo que pregunta Ulises. La sociedad sí, elaboraron. Y sí,
yo creo que es registrar lo que hacemos. ¿Vos viste Tenemos pocas... o tenés en mente algún trabajo que podamos copiar o ver? Bueno, no uno en particular. Vos has visto la cantidad de la producción que hay en el medio de la pandemia, de tantos Totalmente. trabajos, los españoles, los italianos, publican, y en Estados Unidos también. Muchos son retrospectivos y del banco de datos, eso es verdad, pero han hecho también intervenciones con Remdesivir, ha salido ahora uno último, con hidroxicloroquina, con, me parece sola, una rama sola y otra con acitromicina, creo que era, que no les dio, hicieron ramas con la intervención y otra rama sin la intervención, y les dio igual. O sea, a mí me parece que, primero, volcar los datos es fundamental. Todos tenemos un registro, nosotros tenemos el registro con el SATIQ, que supongo que seguiremos volcando, y tenemos que tener una estadística argentina también. Y hay una propuesta de SATI de incorporarse a la estadística argentina, que debe haber llegado. Claro. Ahí, claro. me parece como sumando ahí, porque es lo que hicimos con la gripe A, ¿no? No sé si vos la viviste, la epidemia de la gripe A, nosotros volcamos datos en la planilla argentina. Y bueno, con Jaime. Bueno, a tener Me en parece, cuenta para... que creo que sí, viste, no se me ocurre otra cosa, Uli, no sé cómo más. Deberíamos tener mejores estadísticas, pero me parece que nuestra sociedad nos ofrece una plataforma para trabajar. Perfecto. Volviendo a ese tema de tratar de tener una herramienta en la práctica, a mí me parece que algo que también se debería hacer, y esto lo hablamos acá con los colegas del sanatorio, es tratar de categorizar a los pacientes antes de que se vuelvan críticos y cuando ya están ingresando a la institución, de ver qué pacientes, qué conducta se va a tomar con cada paciente y hasta dónde se va a llegar con cada uno, para tratar de no estar tomando decisiones en el último momento. Pero bueno, eso no debería ser distinto del plan que uno tiene con el crítico cada vez que ingresa uno, ¿no? Sí, Viste que nosotros decimos, a este paciente hasta dónde vamos a ir. Y este paciente puede tener una directiva anticipada que diga, mi papá no se quería dializar, por ejemplo, un diabético. ¿Qué nos pasa? Lo metemos en la máquina. Lo metemos en la máquina a las 3 de la mañana, qué sé yo, cuando hay lugar para meterlo en la máquina. Después viene la hija y te dice, mi papá no se quería dializar con la diabetes, él me dijo que no. Y ahí te crea el dilema ético, porque no lo tenías. Vos tenés que verificar esa información, no te quedás con un solo hijo, verificás todo, haces el circuito bien hecho, te empapás, haces un escenario que se reproduzca, a ver, es esa familia la que viene, a la tarde es la misma familia, esa es la misma hija, hay otros hijos, opinan igual, será verdad lo que están diciendo, pero a mí me parece que es lo que hacemos en la SUTI, ¿no? Todos los pacientes tienen un plan. Es muy difícil en politrauma porque el plan del politrauma es todo. Politrauma tiene 100%. Nosotros tenemos más de la mitad de las camas con politrauma, que ha parado ahora con todo este freno y encapsulados en la casa, no había moto, no había volcado, no había nada. Pero bueno, ya volvieron. Me parece que eso es fundamental, pero eso forma parte del trabajo nuestro de la UTI, con COVID o sin COVID. La hoja de ruta está, siempre tenemos que tener una idea directriz de dónde vamos a ir con los enfermos. ¿Y hasta dónde? ¿Y hasta dónde? Y hablar con la familia. Y una última consulta le hago, Doc. Esto que ya se está viendo acá, nosotros nos tocó derivar un paciente muy crítico al Hospital San Roque y pudimos ver con la familia el desapego y el hecho de recibir informes telefónicos y no saber nada más que hasta el momento de su familiar del
mediodía cuando se daban los informes, y la verdad que era, se sentía la tristeza de los familiares. Después el familiar terminó siendo negativo, el paciente terminó siendo negativo, volvió acá y termina falleciendo. Todo todo el acompañamiento del paciente en su etapa crítica, en todo el momento no estuvo, digamos, no pudo estar la familia con el paciente. Y yo me imagino... Lo que vos estás hablando no son COVID, porque nosotros no tuvimos ningún siendo fallecido. COVID, pero debido a los protocolos que se aplican en el Hospital San Roque, claro. la familia queda separada totalmente del paciente. Entonces, a mí se me viene a la cabeza lo que podría pasar cuando el paciente es positivo y termina falleciendo. Sí, lo dijeron muy claro los españoles el otro día. Terrible. No sé si, sí, es muy duro. Han usado filmaciones, llamadas, videoconferencias. Si querían verlo conectado al respirador, lo han filmado cuando lo aspiran, lo han filmado cuando le cambian las bolsas de alimentación, si la familia quería verlo en esas condiciones. Se ha usado mucho todo ese tipo de cosas y las plataformas de teleconferencia, informes telefónicos. Es que es muy difícil todo esto, porque toda la humanización de la terapia intensiva que hemos venido aprendiendo a desarrollar y que nos ha costado un montón tener a la familia adentro, ha vuelto todo para atrás con el COVID. Y eso lo explicaban muy bien los propios autores de Humanizando las UCIs, porque lo escuché de Gabriel Heras el otro día. Sí, no tengo respuesta de cómo podríamos, más que con esto que te cuento, que nos han explicado ellos, ¿no? Claro. Es duro, pero bueno. Y también con el barbijo, ¿no? Encima la gestualidad, el contacto visual con la familia, usted quién es, siéntese, todo eso que hacemos y que le damos el entorno empático, no lo vamos a poder hacer, ¿no? No, totalmente. Cuando nosotros hablábamos acá, alguna que otra vez se activa por neumonía grave, se activa como caso sospechoso neumonía con algunos criterios, y nos tocó tener que dar informes telefónicos. Realmente es una situación muy... es terrible. Sí. Sí, pone a prueba todo, ¿no? Sí. Pero es con lo que tenemos que lidiar, ¿no? Porque también está dentro de los criterios cualquier insuficiencia respiratoria en este momento, ¿no? Que entra a la UTI. Sí, si está en terapia intensiva. Hasta los test. Hola, ¿no escuchó? Hola. Sí, le escuchamos. Hola. Acerca, a ver, Miguel, no te escucho. Hola. A ver ahora. ¿Te escucha? Ahora sí. Sí, no quería aportar mucho más que lo que usted dijo, Doc. Solamente eso de saber que es una situación nueva, nada más. Sí. No, claro, está muy bien que lo hayas traído a consideración, porque es un tema complicado. Y ellos, la verdad que ellos son los que tienen la experiencia, no yo. Yo estoy repitiendo como loro lo que escuché en ese webinar de los españoles. Estuvo muy bueno, ¿no? Porque ellos son del grupo Humanizando los Cuidados Intensivos, es el riñón de la humanización de los cuidados intensivos, y estaban realmente desbordados, por un lado, enfermos, porque de los 8 que había, 4 estaban enfermos, y bueno, se les presentaron todas estas... Es un gran retroceso para este proceso que nosotros venimos trayendo, ¿no? Comunicacional. Así es. Bueno, Doc, muchísimas gracias por su presentación, excelente. La verdad, como siempre, yo ya voy a... Gracias, Miguel. Cualquier cosa, estamos a las órdenes, los chicos que pongan preguntas en la plataforma.